Día 5 sin ti, tu ausencia aplastando mis entrañas. Pareciera que han pasado por mi alma 90 años. Pasaban los días y Marta los ocupaba a todos. Se había colado en mi cabeza sin avisar y yo no podía dejar de pensar en ella. Me sentía tranquilo cuando se encontraba cerca. Todo estaba pasando tan rápido que el miedo ni siquiera podía rozarnos los talones. Cuando la observaba, fuera de sus brazos, el mundo me parecía algo simple, y al mismo tiempo, todo lo que vivía a su lado se me antojaba de una belleza insuperable. Recordé la insistencia de Andrés para que encontrara una pareja estable. Tenía razón, Marta ejercía de puente entre mi mente y el mundo. Se había convertido en una especie de conexión entre lo onírico y lo real. Me mantenía los pies en la tierra y le daba a todo la importancia justa. Perdí la desconfianza de abrirme con alguien y ya no tenía prisa por vivir, por llegar a otro sitio distinto al que me encontraba en ese momento. Por primera vez en mucho tiempo quería quedarme donde estaba. Empezamos a vernos fuera del horario de clases. Solíamos ir a exposiciones y al cine. Nos metíamos mano en los baños de los bares. Empezábamos películas que no terminábamos. Pedíamos comida china a domicilio. Le prestaba mis libros, me enseñaba sus canciones favoritas. Ella hablaba constantemente y yo comencé a desprenderme del silencio. Sin darme cuenta, cambié mi soledad por tiempo a su lado. Nunca pensé que si aquello no funcionaba, sería incapaz de regresar ileso. Cuando uno se acostumbra a los sonidos de alguien, cualquier otro ruido se silencia. Incluso el propio. El problema es que cuando se va, el eco que deja es peor que un grito. No tardé en sentir algo muy intenso por ella, y pronto desarrollé una vocación de refugio. Marta estaba sola. Era casi huérfana. Caminaba sin rumbo, y yo sentía la necesidad de ofrecerle un lugar donde descansar, donde imaginar su vida y dar rienda suelta a los sueños. Ella se resistía. A decir verdad, nunca me dejó entrar por completo en su vida. Quizá eso fue lo que me mantuvo día y noche esperándola. Tardé tiempo en darme cuenta de que nadie necesita que lo salven, de que uno solo es capaz de salvarse a sí mismo. Era tal mi emoción ante una sensación tan nueva que llamé a Andrés para contárselo. Aproveché para hacerlo una de las pocas noches que Marta no se quedó a dormir. Encendí el ordenador y marqué su número. Ni siquiera me di cuenta de que eran las 3 de la madrugada. Gael, ¿qué pasa? Tío, ha pasado. ¿Qué ha pasado el qué? ¿Pero qué dices? ¿Dónde estás? La he conocido, a Marta. Bueno, eso, se llama Marta. Es de aquí de Madrid. Trabaja conmigo. En el taller, joder, Andrés. Si es que desde el primer día es como si todo hubiera cobrado sentido. Todo. La escultura, tantos años solo, el curro, la historia de mis abuelos. Estoy que no me la creo. Lo que estás es calado. ¿Has visto qué hora es? ¿Tú crees que es normal llamarme a estas horas para contarme que te has enamorado? Mañana hablamos, loco. Sí, estaba loco por ella. En clase, disimulábamos para proteger nuestros trabajos, pero en cuanto el último alumno se marchaba, no la dejaba ni un minuto para ponerse la ropa. La pasión latía con fiereza en nuestros cuerpos al vernos, y esconderla era casi un suplicio. Jamás había mantenido este ritmo con alguien. Sentía una necesidad acuciante de tocarla a cada momento, de colgarme de su cuello como un mono. Quizá la obligación de disimular, como el que esconde en la mano un caramelo en un kiosco para comérselo después, alimentaba el hambre que sentíamos. Al final, la actitud tan puritana de la sociedad respecto al sexo solo consigue que los amantes busquen amarse con más intensidad, aunque sea de escondite en escondite. No podía parar. Me gustaba mirarla a los ojos cuando estaba dentro de ella y decirle barbaridades.
perdemos el respeto para ganar otra cosa mejor. Su forma de mirarme en esos momentos, como si yo tuviera todas las respuestas que ella necesitaba, me excitaba de un modo brutal. Y su cara, cuando llegaba al orgasmo en mis manos, me parecía lo mejor que había hecho en la vida, como si hubiera venido al mundo únicamente para darle placer. Me resultaba imposible no desearla a cada instante. Marta me correspondía. A veces se dejaba hacer y otras era ella la que dirigía la escena. Amaba sus maneras. Me enganchaba a su modo de ser, ausente, despreocupada, casi libre. Había irrumpido en mi vida para rehacer algo que llevaba tiempo deshecho. Estaba llena de luz y de sorpresas. Al día siguiente, escribí a Andrés y le conté toda la historia con detalle. Echaba de menos a mi amigo, pero en mi emoción le sentía cerca. Sabía que él se alegraba por todo lo bueno que me pasaba. Mientras tanto, la escultura de Marta, incompleta, descansaba en mi casa. Una noche, Marta me llevó a un bar del centro de la ciudad. Era un pequeño antro, con 3 o 4 tipos recién salidos de una película, solitarios, con la mirada perdida y el codo en la barra. Los focos estaban muy bajos y sonaba una canción que aún recuerdo con nostalgia y me trae esa impaciencia que guardan las cosas que se queman antes de arder. Al fondo se distinguía una tarima en la que una pareja de unos 50 años, copa en mano, trataba de seguir el ritmo de la música. En la parte izquierda, una máquina de recreativos se tragaba con avidez el sueldo de un hombre. Nunca había estado en un sitio así, pero parecía que Marta lo conocía muy bien. Me senté en una mesa alejada del ruido, de las tragaperras y del baile desacompasado de la pareja, mientras ella se acercaba a la barra y se daba un efusivo abrazo con el camarero, al que parecía conocer. Tardó unos instantes en regresar y sentarse. Traía 2 whiskies con hielo. ¿Whisky? Eres una caja de sorpresas. Tiene una explicación, pero no voy a dejar que la descubras tan fácilmente. Marta bebió un sorbo de su copa y antes de tragarlo, lo mantuvo durante unos instantes en la boca. Arrimó su silla a mi lado y con un movimiento lento acercó sus labios a mi oreja. «Bésame», me ordenó. Un temblor tensó mi cuerpo. Incliné la cabeza hacia ella, la miré a los ojos y sin apartar la vista, deslicé mi mano derecha por su mejilla, mientras la atraía hacia mí con el brazo izquierdo y la besé lentamente. Repasé con la lengua el entorno de sus labios, busqué la suya con los míos, le rocé los dientes y mordisqué con suavidad la carne de su boca, dejando que se deshiciera en saliva sobre la mía. Su beso ardía y tenía cierto gusto de madera, un aroma a malta con un toque de miel, intenso, dulce y amargo al mismo tiempo. Breve pero duradero, Marta guardaba en su boca el sabor de los campos, de mis tardes de verano tumbado sobre una bala de paja, de una estampida de caballos en pleno desierto, del sol que ciega los ojos a través de la ventana de un tren en dirección al sur. Tardé unos segundos en separarme de su boca, aún aturdido por la música envolvente y la excitación de aquel beso. ¿Nunca habías probado el whisky en la boca de otra persona? Es algo que me vuelve loca. Me encanta besar a alguien que acaba de beber whisky. Me encanta besarte a ti. Tú a mí sí que me vuelves loco. Gael. Cuando Marta empezaba así las conversaciones, mi corazón se contraía, como si al decir mi nombre se consiguiera que mi futuro más cercano dependiera de las palabras que viniesen a continuación. Esa noche, después del momento del bar, Marta estaba algo más ausente de lo habitual. Cuando esto sucedía, yo la dejaba irse, pues esas ausencias no eran más que viajes a otro lugar en el que ella se había dejado algo. Sin embargo, aquello duró más de lo habitual y decidí preguntarle disimuladamente. «Dime, Marta, ¿qué pasa? ¿Has visto Casablanca? ¿La película?» «Sí,
La vi hace unos años. ¿Por qué? Es una de mis películas favoritas. Esa gran historia de amor en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Hay una escena en la que los protagonistas, Isa y Rick, hablan del avance de las tropas alemanas sobre París. A ella se le nota realmente preocupada. ¿Sabes? Entonces se vuelve hacia él y le dice: el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Es una frase muy bonita. No solo la frase, sino todo lo que significa. ¿Sabes cómo me siento a veces contigo? ¿Cómo? Como un pasajero que viaja en un tren, de esos que tienen paradas de larga duración, y se baja en una de ellas a esperar, y descubre un pueblo pequeño y precioso, un pueblo desconocido, al que probablemente no habría ido nunca si no se hubiera montado en ese tren con paradas, y camina hasta la plaza, y se sienta a tomarse un café, mientras observa a la gente que vive allí, y pasea sin prisa, y se pregunta cómo serán sus vidas, y si son felices, y si piensan en algún momento irse de allí, porque cree que él pasaría, que él querría huir de un lugar tan alejado de lo que ya conoce. ¿Y qué pasa al final? Pues pasa que los vuelve a mirar y ve en su cara lo felices que son, la tranquilidad con la que pasean por esa plaza, que ya se saben de memoria y piensan que él, que se va, debe ser mucho más infeliz que ellos que se quedan. ¿Y se van? No lo sé, quizás se vaya a su casa a coger la maleta para mudarse, o quizás se vaya para no volver y piense en ese lugar toda su vida. No lo sé todavía. Me quedé un rato callado, con su mano apretando la mía, pensando en lo grande que era el mundo y lo pequeña que eran todas las ventanas. Marta era una persona melancólica y dejaba pasos de nostalgia allí donde se instalaba. Eso me dejó cuando se fue, la sensación de tener las manos vacías. Hay ciertas personas que aparecen en tu vida para enseñarte a echar de menos, y esa gente es necesaria, pues al arrebatarte algo, también te dan. Dora repetía mucho una frase: un desierto sin agua es otra cosa, pero nunca un desierto. Nunca se lo pregunté, aunque ahora que la sed se había despertado en mi boca, creo que por fin comprendía lo que quería decir. Al principio tu abuelo y yo nos quisimos con desorden y sin acierto. Decidimos aguantar lo que quedaba de curso y marcharnos juntos de Madrid, alejando familiares. Conseguí una plaza en un instituto de un pueblo pequeñito del sur, en Almería, que se llamaba Aljama, aunque fue una salida hacia un escalafón inferior. No me quedó más remedio, no quería abandonar mi amor y tampoco mi profesión. Las oposiciones habían sido duras y sin duda merecía mi puesto en la capital, pero tenía claro que no me iba a quedar en un lugar donde no podía ser feliz. A veces uno tiene que buscar un equilibrio, colocar el peso de las decisiones en el sitio justo, aquel que no está en los extremos de la balanza. Así se libra uno de elegir, que no es sino renunciar. Gael, tras enfrentarse a su padre, que finalmente vio que no podía luchar contra nosotros, me siguió. Soy tu viento, me decía. Te llevo a todas partes, voy contigo a todas horas y te levanto la falda siempre que puedo. ¡Qué bribón! Cómo me hacía reír. A veces suena su risa cuando está todo en silencio, como si me recordara que la vida nunca muere. Alquilamos una casita preciosa. El suelo era de un azulejo hidráulico y mostraba un mosaico con forma estrellada, marrón y gris, con un roble de Burdeos en el centro. Me encantaba ese suelo,
era muy frío y estaba algo desgastado, pero le daba color a nuestra casa. Esta constaba de 2 habitaciones pequeñas y un pasillo amplio en el que me imaginé jugando a más de un niño, aunque al final uno solo fue suficiente. Las ventanas eran grandes y estaban pintadas de blanco. La luz de esa casa era un lujo. Contaba también con un patio trasero amplio que daba a un pequeño terreno. Con buena mano podremos aprovecharlo, pensamos enseguida. Teníamos lo básico para vivir, así que tu abuelo se puso manos a la obra y en poco tiempo construyó un somier, una mesa para el comedor, unas cuantas sillas y un par de mecedoras para que descansáramos en el patio cuando volviera de trabajar. Por la noche, bajo ese cielo tan limpio, pasamos las horas charlando. Con mi sueldo no fue difícil hacernos cargo del alquiler durante unos cuantos años. Aquel pueblo olía a calma, me recordó enseguida a mi infancia, tenía un color parecido, y el sol quemaba de igual manera. Supe que allí seríamos felices. Sus habitantes eran gente trabajadora, muy similar a nosotros en cuanto al modo de vida. Pese a ello, y quizá por todo lo que nos había llevado allí, no quisimos alardear de nuestra relación, y jamás contamos a nadie cómo nos habíamos conocido. No quisimos correr ese riesgo, ya que él, ¿qué dirán? Y seguía coartando las mentes de la sociedad española. Mientras yo trabajaba, Gael se quedaba en casa estudiando los libros que yo le llevaba del colegio. Entre los dos, decidimos que no volvería a las aulas, pero no por ello dejaría de formarse. Las clases eran muy importantes para mí. Por aquel entonces, mis compañeros y yo defendíamos una educación basada en la libertad. Luchábamos contra las imposiciones morales, contra la incultura que asolaba el país. Empecé a trabajar en la escuela que estaba en la cuesta del pueblo, que iba desde la plaza hasta la carretera nueva. Los alumnos, más concentrados en lo que pasaba afuera que en lo que ocurría adentro, no me lo pusieron difícil. Bastó con empezar dándoles lo que les suscitaba algo de interés. Recuerdo que escribíamos frases para analizarlas sintácticamente, cuyos protagonistas eran ellos mismos. A Pedro le gustaba el juego de la pelota y los bocadillos de chorizo. Blanquita e Irene se han comprado el mismo vestido para las fiestas. Antonio siempre ayuda en casa de sus papás. Francisco y María. Juanita huele hoy a rosas. Lo que queríamos era crear un proyecto educativo que ayudara a revertir la situación de pobreza cultural que vivíamos. ¿Sabes? Se busca una educación obligatoria, laica, mixta, inspirada en ideales de solidaridad y de igualdad. Una educación que diera una oportunidad a todos, no solo a los hijos de las familias más acomodadas. Y yo creía absolutamente en esa idea tan bella, tan justa, casi una utopía en aquellos años. Peleamos por ello desde cada escuela, desde cada pueblo. Fueron años de una intensidad que ahora me conmueve. No éramos conscientes de lo que vendría después, o quizás sí. No lo sé. No me arrepiento ni de una sola de mis clases. Me sentía realizada y con algo que decir, algo que enseñar. Y tu abuelo admiraba todo aquello. Cuando los fuimos de la capital, fue muy difícil empezar de cero, en un lugar ajeno, con esa sensación de huida avergonzada que nunca llegó a abandonarnos del todo. Todos los amores conllevan riesgos, pero hay algunos que solo pueden crecer sobre la pérdida y al final son los más resistentes. Gael dejó atrás su familia, su ciudad y su futuro. Yo me eché encima una responsabilidad que tardaría tiempo en irse y no me permitiría estar del todo bien con él. Sufrimos nervios, culpa, dudas. Nuestra relación estaba envenenada, acusada. Por más que nos hubiéramos ido, el rumor constante nos seguía a todas partes, aunque por suerte no dejábamos que nos acallara. Sabes que
¿sabes qué es lo que hace que un amor funcione? La mano tendida, mi vida. Cuando yo perdía pie y me agobiaba por nuestra situación, por el trabajo de Gael que no llegaba, por todos los fantasmas, tu abuelo venía a buscarme y me llevaba a un valle desde el que se veía un pueblo. Y allí me contaba lo que había hecho durante el día, el libro que había terminado, su fascinación por la literatura, la charla con el panadero, lo que había decidido cocinar esa noche, las ganas que tenía de tumbarse boca arriba en nuestra cama. Ese rayo de cotidianidad y presente conseguía derribar todas mis preocupaciones. Éramos él y yo. Todo lo demás, humo del pasado. Tu abuelo casi nunca estaba triste. Él sabía sostener nuestra felicidad. Sin embargo, después de recibir las cartas de su familia, le invadía la nostalgia y la preocupación. Se preguntaba si realmente las cosas iban tan bien como le contaban. Tu abuelo era tremendamente fiel y familiar. Por ello lo elegí como padre de mis hijos. Por eso comprendí y valoré tanto sus renuncias en favor de su futura familia. Sus padres tardaron en aceptar nuestra relación, aunque terminaron comprendiendo la felicidad de su hijo. Supongo que siendo inmigrantes, tus bisabuelos entendieron lo que es tener que huir. Cuando esto sucedía, cuando la melancolía inundaba su mirada, traía a Gael, ya hombre, a mis brazos y le pedía que me contara anécdotas de su infancia, cómo celebraba sus cumpleaños, la historia de sus abuelos, la vida de sus tierras, sus sueños de niño. Tu abuelo entonces recuperaba el brillo de los ojos, me apretaba la mano y pasaba horas hablando, haciéndome partícipe de sus recuerdos. El recuerdo de su tierra cubana lo revivía y la sonrisa regresaba a ese rostro que tanto amaba. A eso me refiero, Gael, la mano tendida, el equilibrio. Uno, aunque esté cansado, debe tener un ojo siempre abierto para no perder la vista de lo que sucede.